Shalom, shalom, Javerim Bejaverot, bienvenidos a Ecos de la Torá. Vamos a continuar explorando las profundidades de la Parasha Vayepse, y salió. Ya nos encontramos en el eco número 3 y entramos al capítulo 30, versículo 37 al 38. Dice el texto: Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Citando el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 27, donde el versículo dice: con el fiel actúa fielmente, y con el malvado actúa con astucia. El Talmud, en el Tratado de Megilat 13b, enseña que si bien nunca está permitido robar ni mentir, uno debe protegerse contra los ladrones e intrigantes. Por lo tanto, Jacob recurrió a distantes estratagemas para burlar a su tío y quedarse con lo que por derecho le correspondía, según los términos originales del convenio. Así fue como colocó varas coloreadas delante de los rebaños en la época de celo para que dieran a luz corderos que tuvieran las mismas marcas que las varas que tenían enfrente. Rabenu Bejaye y otros comentaristas afirman que Jacob no adoptó este curso de acción hasta que un ángel le ordenara que lo hiciera de tal forma, como veremos más adelante en el capítulo 31, versículo 10 al 12. Cuando las ovejas hembras veían las varas en los abrevaderos, se asustaban y retrocedían. En ese momento los machos se apareaban con ellas y después éstas daban a los corderos que tenían las mismas manchas que las varas que tenían enfrente, dice Rashi. Por su lado, Rabenu Bejaye señala que este concepto contiene una lección muy importante. Si tal como indica este versículo, la imaginación es un factor tan decisivo en la naturaleza de los corderos que estaban por nacer, entonces cuánto más lo será cuando los que procrean son seres humanos pensantes y sensibles. Por eso, cuando marido y mujer se unen, deben apartar la mente de toda clase de pensamientos impuros y elementos ajenos o que estén relacionados con terceros. El grado de pureza moral y espiritual de los padres ejerce un efecto muy poderoso en las almas de los hijos a la hora de la concepción, señala Rabbi Mug. Capítulo 30, versículo 39. Y así sucedió al entrar en celo, el ganado frente a las varas tuvieron crías veteadas, punteadas y rayadas. Este experimento de Jacob confirma entonces lo que la ética judía afirma sobre la importancia de los pensamientos y las visiones que se tienen en el momento de la concepción. No es el mismo producto el que habrá de surgir en una relación rodeada de pensamientos puros, sublimes y tiernos, que aquel que es concedido en medio de desavenencias, enojo y angustia. Uno de los objetivos principales de las normas maritales judaicas que conforman la pureza familiar es precisamente el de crear un entorno previo, pleno de amor, respeto, sensibilidad y armonía entre los cónyuges. Vamos a entrar entonces ahora al capítulo 31 de Bereshit, y este capítulo relata la decisión de Jacob de abandonar la casa de Labán y regresar a la tierra prometida, marcando un momento crucial en su viaje espiritual y físico. Este capítulo está lleno de enigmas, como el misterioso cambio de actitud de Labán, que revela su codicia y falta de integridad,
y el uso de ídolos domésticos, terafim, por parte de su familia, cuestionando su significado y propósito. Además, el encuentro divino en un sueño reafirma la protección y la guía de Hashem hacia Jacob, mostrando cómo los planos celestiales prevalecen en medio de las dificultades humanas. Este relato subraya entonces la importancia de confiar en la promesa divina incluso en circunstancias inciertas. Entremos entonces al capítulo 31, versículo 1 y 2. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí ya no era amigable para con él como antes. Para este momento, Jacob había amasado una enorme fortuna y su riqueza seguía aumentando porque la bendición de Hashem le acompañaba. Pero ahora eran los hijos de Labán quienes lo calumniaban por envidia hacia él. Labán se hizo eco de las acusaciones de ellos y su actitud hacia Jacob se agravó. La base del conflicto consistía, a no dudarlo, en los inmensos rebaños de Jacob tenía y su rápido enriquecimiento. Entonces Hashem habló a Jacob ordenándole romper la asociación impura que mantenía con su suegro y regresar a la tierra de sus padres porque su tiempo ahí se había cumplido, como veremos en el versículo 3. En cuanto a Labán, la Torá no lo cita, pero el versículo 2 afirma que Jacob percibió en el rostro de Labán que las cosas no estaban del todo bien. El desagrado del astuto Labán era más solapado que el de los hijos bravucones, pero aún así no lograba ocultar del todo su frustración. El rostro de la persona refleja sus sentimientos, dice la Akedah Isaac. La riqueza de Jacob provocó envidia en los hijos de Labán. A veces es muy difícil ser feliz cuando a otros les va mejor que a nosotros. Comparar nuestros éxitos con el de los demás es una forma peligrosa de juzgar la calidad de nuestra vida. Al compararnos con los demás podemos estar dándole pie a la envidia. Evitaremos la envidia si aprendemos a regocijarnos con el éxito de los demás, como señala Romanos capítulo 12, versículo 15. Una simple definición de envidia es querer lo que pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito mismo de la otra persona. La Biblia dice que la envidia es un acto de la carne, el resultado del pecado humano, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Señala Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, y también podemos ver algunos pasuquín en Romanos capítulo 1, versículo 29, y la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahora bien, la palabra envidia en hebreo, kiná, significa literalmente ambición desmedida. En el concepto bíblico es una enfermedad del alma. Salomón la llama carcoma de los huesos. Carcomer es roer, consumir, corroer, apolillar. La carcoma pudre lentamente lo que toca. Tú no te das cuenta de eso. Cuando abres los ojos, todo está descompuesto. La envidia y los celos están estrechamente relacionados y a veces se utilizan como sinónimos, aunque no son del todo iguales. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee.
Los celos son una reacción al miedo o a la amenaza de perder algo, o muchas veces a alguien que nosotros poseemos. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Puede haber celos buenos, según la segunda carta de Corintios capítulo 11 versículo 2, aunque la Biblia nunca habla de la envidia de forma positiva. Otra palabra en la Biblia que se relaciona mucho con la envidia es la codicia. Codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que pertenece a otro, aunque normalmente se relaciona con artículos tangibles como la propiedad. La codicia es un deseo intenso o egoísta que pone en peligro los derechos fundamentales de los demás, como señala Éxodo capítulo 20, versículo 17 y Josué capítulo 7, versículo 21. El primer caso de envidia en la Biblia aparece en la historia de Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, mató a Abel por envidia, porque Elohim vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Posteriormente, Esaú envidió a su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre Isaac. Bereshit 27:41. Raquel envidiaba a su hermana porque Lea dio a luz a los hijos de Jacob, mientras Rachel seguía sin tener hijos. Bereshit capítulo 30, versículo 1. Los hijos de Labán envidiaban a Jacob, como estamos viendo en este texto. Bereshit capítulo 31, versículo 1 al 2. Saúl envidiaba a David por su éxito en la batalla y su popularidad entre el pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 6 al 16. Los líderes judíos mandaron a arrestar a Yeshua porque sentían envidia. Marcos, capítulo 15, versículo 10. Así que la Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia. Cuando se deja crecer en el corazón, la Biblia dice que la envidia conduce a la muerte espiritual, emocional y física. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Y en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, encontramos una severa advertencia sobre el pecado de la envidia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia es un tema del corazón. Yeshua enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona y no de las acciones externas, como vemos en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 15. Así que la envidia es uno de los muchos vicios internos o acciones del corazón que contaminan a una persona. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Capítulo 7, versículo 20 al 23 del Evangelio de Marcos. La primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice: el amor no tiene envidia. Si tenemos envidia de nuestros hermanos y hermanas en el Mesías, entonces no los amamos. El amor del Mesías está libre de ambiciones y deseos egoístas, según Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Los talmidín de Yeshua estamos llamados a renunciar a la envidia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias
y todas las distracciones, como nos enseña la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo lo hacemos? Los creyentes en Yeshua han muerto al pecado y han sido vivificados por el Ruach de Elohim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 3 y Romanos capítulo 6, versículos 7 al 11 nos lo enseña. En este sentido, continúa la lucha entonces entre la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Pero los talmidim, los discípulos, tenemos poder a través del Ruach HaKodesh que mora en nosotros para fortalecernos en la lucha. Pablo enseñó en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, que si caminamos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu, nos mantenemos en sintonía con el Espíritu y nuestras vidas darán el fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los versículos 25 al 26 nos los dicen. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. Todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento que nos enseña Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13, que consiste en deleitarse en el Señor. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y deleitarse en Él. Confiar en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, dice el Salmo capítulo 37, versículo 3 al 6. Si disfrutas de este vídeo, suscríbete, activa la campana y quédate hasta el final para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Ubicándonos ahora en el capítulo 31, versículo 4 al 13. Allí nos enseña que aun cuando Labán trató a Jacob injustamente, Elohim siguió prosperando a Jacob. El poder de Elohim no se limita por la falta de integridad de un hombre. El Señor tiene poder para suplir nuestras necesidades y hacernos prósperos aun cuando los demás nos traten injustamente. Ceder uno a la tentación de pagar con otra injusticia es no ser diferentes a nuestros enemigos. Los versículos 1 al 3 nos hablan sobre la decisión entonces de Jacob de huir de la casa de Labán. Y es que al cabo de 20 años de trabajar arduamente en Harán, Jacob junto con su familia emprendieron el viaje de regreso a Eretz Israel. La decisión se vio precipitada una vez que Jacob percibió con claridad que a la familia de Labán le incomodaba su éxito. Al igual que había ocurrido antes con el faraón y con Abimelech, y tal como ocurriría con tantos otros desde entonces, ellos estaban convencidos de que el judío era un instrumento y que todo el éxito logrado era en detrimento de ellos. En una profecía, Elohim le ordenó a Jacob que se fuera de allí y demostrando una notable sensibilidad hacia los sentimientos de las esposas, el patriarca les informó la noticia y les pidió su conformidad, ante lo cual ellas asintieron de todo corazón. Los versículos 4 al 16 nos hablarán de Jacob cuando obtiene el consentimiento de las esposas. Y es que el primer paso que dio Jacob fue convocar a sus mujeres para explicarle su postura. Sabiendo lo difícil que le resultaba la gente y en especial a las mujeres alejarse de su hogar, Jacob trató de convencer a Rachel y a Lea de la deshonestidad del perverso padre e intentó recalcarles que resultaba imperioso partir a la brevedad, ya que hasta ese momento había sido solamente gracias a la protección de Elohim que Labán no les había hecho
daño. Dice el Zohar a Hamor. Ahora, Jacob no les dijo inmediatamente que Elohim le había ordenado retornar a su tierra. Más bien, Jacob empezó describiendo lo difícil y lo injusto que fue el trato que le había dispensado Labán. Si bien el camino más meritorio es que la persona deje de lado todas las consideraciones personales a fin de cumplir la voluntad de Elohim, por lo general conviene minimizar el desafío al que su propia fe es sometida, contemplando las ventajas de tomar el camino correcto. Lo acertado de este curso de acción queda demostrado entonces en la respuesta que le dan sus esposas, en la que ellas también hablaron primero de su difícil situación en Harán y recién después del mandato divino. Las pruebas de Dios siempre están calibradas para que sean acordes a las fuerzas de la persona que está siendo exigida. Este capítulo es de entender que para Jacob el mandato divino era una única consideración que necesitaba tener en cuenta. Para sus esposas el desafío tenía que incluir también consideraciones prácticas. Esta es una lección muy importante para la vida cotidiana. Capítulo 31, versículo 7. Dice el texto: Mas vuestro padre se ha burlado de mí y me ha cambiado mi salario 100 veces, pero no le dejó Elohim hacerme mal. Las versiones completas del Siftei Jajamim registran 100 formas diferentes en las que Labán pudo haber modificado los términos del convenio. Existe además otro elemento más a tener en cuenta. Uno puede perseguir a otro robándole, pero también puede perseguirlo al no reconocer el honesto servicio que le está prestando. Según comenta Ibn Caspi, Jacob indicó más bien este punto hablándole de su propia devoción sobrehumana a su trabajo. Pero aún así su padre me burló, dándoles a entender que en vez de mostrarle aprecio, Labán lo que hizo fue aprovecharse de él. Capítulo 31, versículo 12. Y dijo él: Alza por favor tus ojos y ve cómo todos los machos que montan al rebaño son listados, salpicados y manchados, porque he visto todo lo que Labán te está haciendo. Rabenu Behaye señala que normalmente está prohibido mirar a los animales cuando se aparean, como dice el tratado de Abudá Zará 2.2. Y es por eso que Jacob se dio cuenta de que tuvo que haber habido un motivo especial por el cual el ángel le dijo que lo hiciera. Jacob dedujo que estaba por ocurrir un milagro y que por lo tanto debía raspar las varas a fin de ocultar la intervención milagrosa de Elohim, tal como se señala en el comentario sobre el capítulo 30, versículo 38, donde Rabenu Behaye explicaba. Capítulo 31, versículo 14 al 16. Y Rachel y Lea respondieron y le dijeron: ¿Tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? No nos ha tratado como extranjeras, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente toda la riqueza que Elohim ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Elohim te ha dicho, hazlo. Por las palabras de ellas entendemos que Labán las había hecho sentir como objetos al hacer negocios con Lea y Rachel, entregándolas engañosamente a Jacob. Y en lugar de que Labán como padre les otorgara una dote o herencia, él buscó antes enriquecerse con las fuerzas y sudor de Jacob, por lo que Rachel y Lea no requerían de mayores explicaciones para convencerse del pedido de su esposo Jacob. Estaban conscientes de que los propósitos de Adonai eran la mejor opción para ellas. Capítulo 31, versículo 17. Jacob se levantó e hizo montar a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. La prioridad de la familia son los hijos, algo contrario a las acciones de Esab, a quien veremos en Bereshit 36:6,
que registra: Esab tomó a sus mujeres y a sus hijos. Para Esab lo primordial eran las mujeres, por la satisfacción física que encontraba en ellas. Los hijos son mera consecuencia de su unión. Jacob ciertamente salió también en búsqueda de su esposa, pero fue con la finalidad de tener una familia, la cual daría origen al pueblo de Israel. Por este acto a Jacob se le aplica lo que está dicho en el inicio de Coelet, Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha. A Esab lo que resta del pasuk. Capítulo 31, versículo 19. Mientras Labán había ido a esquilar su rebaño, y Rachel quitó los ídolos domésticos que tenía su padre. En la opinión de Ibn Ezra, Rachel tuvo miedo de que su padre Labán pudiera adivinar con los terafim el rumbo de Jacob en su huida. Por este motivo hurtó los antiguos terafim, fetiches de su padre. La opinión general de los comentaristas judíos es que Rachel robó los ídolos pretendiendo alejar a su padre de los ritos idólatras y de la adivinación, que es un grave pecado delante del Eterno. Labán era también un mago y creyente de las estatuillas. Con ellos predecía cosas. Indignado entonces Labán sale en búsqueda de Jacob para recuperar sus fetiches. En el pasuk 30 encontramos lo importante que eran estas figuras para Labán. Él las llama mis dioses. ¿Por qué tenía que robar mis dioses? Capítulo 31, versículo 30. La Torá registra este episodio, dice el Midrash, debido a que Rachel tenía intenciones nobles. Muchos consideran que fueron dioses domésticos que supuestamente protegían el hogar, algo así como los penates que los romanos adorarían en el futuro, a los que la gente consultaba como los oráculos, dice Rabbi Hirsch. Terafim, dadores de prosperidad, ídolos en forma de humanos, grandes o pequeños, análogos a las imágenes de los antepasados, las cuales después fueron reverenciadas por los romanos, según el libro de Yazar y otros Midrashim. Labán tenía un ídolo que había sido hecho de una forma terrible. Cuando un hijo primogénito nació, fue sacrificado y se le cortó la cabeza. Después de quitar todo el pelo, salaban y aceitaban su cráneo. Luego colocaban debajo de su lengua un rollo de papel o un trozo de metal en el cual habían escrito el nombre sagrado. Lo colocaban en la casa, le encendían velas y se inclinaban ante él, y entonces empezaba a hablar y contestarles todo lo que le pedían. Así era el ídolo principal que Rachel había hurtado. Luego cuenta el Midrash que el propósito del hurto de Rachel fue evitar justamente que su padre supiera por medio del ídolo dónde habían huido. Sin embargo, Labán fue a un vecino y consultó a su ídolo. Una antigua ley llamada Nusú revela que su yerno, que tenía los ídolos domésticos en su posesión, podía exigir la herencia familiar en un juzgado. ¿Será que el motivo de Rachel era ese a la hora de hurtar los ídolos de su padre? ¿Quién sabe? Sea como sea, lo cierto es que la Torá de Hashem dice que Rachel hurtó, y el hurto trae maldición si no hay arrepentimiento con restitución en lo hurtado. 3 maldiciones alcanzaron a Rachel debido a este acto. La maldición causada del hurto mismo, la maldición que pronunció Jacob sobre la persona que tenía los ídolos, Bereshit capítulo 31, versículo 32, y la maldición causada por haber mentido ante su padre, Bereshit 31:35. Estas maldiciones causaron su muerte prematura en el momento del nacimiento de su segundo hijo, Benjamín. Nuestros sabios enseñan que incluso la maldición involuntaria que sale de los labios de un justo acaba cumpliéndose, dice Rashi. Hasta aquí entonces el eco número 3 de la Parashá Vayetze. Shalom.
Suscríbete a nuestro canal para unirte a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual. Deja tu like, comenta y comparte estos estudios para expandir juntos nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Hasta pronto,